Pues finalmente ya estamos aquí, creo que es la última clase que tienen y pues ya en estas alturas ya saben quién pasó y quién no pasó. Así es que a los que pasaron, échenle ganas, a los que no pasaron, pues aquí los veré el año que entra a ver si ya se animan a que sea en vivo, porque como pueden ver, no se puede enseñar ni aprender medicina en una computadora. No es la manera ideal. Entonces, las pláticas de hoy es tumores cerebrales supratentoriales e infratentoriales. Ahí están las fichas, como siempre. Y bueno, ¿por qué dividen eso de supra o infratentoriales? ¿Por qué se dividen así? Pues por probabilidades, por estadísticas, por presentación, por anatomía. ¿Ustedes creen que un tumor de un nervio craneal va a ser supratentorial? Pues no. ¿O un tumor de la corteza va a ser infratentorial? Pues tampoco. ¿A qué se refiere con eso de tentorio o tentorial? ¿Cuál es la tienda? Pues aquí está, es la tienda del cerebelo. Es una capa de meninges que divide al cerebro con el cerebelo. ¿De acuerdo? Recordemos o recuerden ustedes que también las meninges forman los senos. Estos senos son muy importantes porque a veces los tumores están pegados a ellos y eso los hace en muchos casos inoperable o irresecable. Entonces, esto es los tumores que están abajo del tentorio o los tumores que están arriba del tentorio. Una vista rápida, por ejemplo, es esta. Arriba del tentorio, pues el cerebelo, el cerebro, y abajo del tentorio, el resto del encéfalo. Un poco más claro la imagen. Esto es el tentorio. ¿Sí? Obviamente es una capa, está en perspectiva, por eso se ve acá, pero digamos que esto es el tentorio. Este es el seno, uno de ellos. Este es el otro seno. Y lo que está aquí abajo, digamos que es infratentorial y lo que está aquí arriba es supratentorial. Como les decía, los nervios craneales, prácticamente todos, aunque estos dos estén supratentoriales, prácticamente todos son infratentoriales. Y también los vasos sanguíneos. Hay hemangiomas, hay algunos otros tipos de tumores que están infratentoriales, porque el polígono de Willis y todas sus ramas, pues son infratentoriales. ¿Cierto? Sí, doctor. ¿Sí? El polígono de Willis es infratentorial. Bueno, ok. Sigamos. Dentro de otras clasificaciones del tumor, pues tenemos esta, la de la OMS, la de Euskorel, la neuroepitelio, la no neuroepitelio, funcionales y embrionarios. Pero, como ven en la diapositiva, es un poco borroso esta clasificación. La más clara, digamos, es la OMS, que lo divide en 9 raíces o en 9 cosas. Y los tumores neuroepiteliales, espero que ya sepan de ellos, yo creo que ya tuvieron las otras pláticas, el neuroepitelial, las meninges, los nervios craneales, hematopoyéticos, células germinales, quistes y similares, región celular, extensión local de los tumores regionales, esto por ejemplo un tumor de parótida que se meta al cerebro, o un tumor de oreja que se meta al cerebro, y desde luego las metástasis. Estas 9 clasificaciones son las más aceptadas y es en donde dividimos a los tumores cerebrales o del sistema nervioso.
Aquí vemos un ejemplo de algunas de las células y pues obviamente si esta célula que se llama neurona se desarrolla y hace tumores, pues va a ser un tumor. ¿De qué tipo se les ocurre que pueda ser? Supra. Si es de una neurona del cerebelo, es infra. Si es de una neurona del cerebro, es supra. Pero será un neuroepitelial. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos entonces una repetición de las divisiones. Y aquí estamos viendo un tumor. Y siempre les digo que no podemos decir qué clase de tumor es hasta que no lo saquemos. Yo, por más claro que tenga la imagen, por más viva, por más experiencia que tenga y diga eso es un glioblastoma o eso es un tumor de plexos o eso es un tumor de meninge, no podemos decirle al paciente qué es hasta que no lo tengamos fuera, ¿sí? Es decir, hasta que no lo revisemos. Y esto, creo que ya lo habíamos platicado antes, mientras más morado esté, más células, más mitosis hay. Vean, esta mitosis están activas, muy, muy activas. Eso quiere decir que es una reproducción muy rápida, es una reproducción muy grande. Este es uno de los tumores más malignos del cerebro, es el glioblastoma multiforme, y esa característica de pseudoempalizada, estas células grandotas que decía mi maestro son como cucarachas, son características de este tumor. Entonces, no podemos decir qué tipo de tumor es, aunque lo sepamos, aunque lo clasifiquemos, aunque lo que sea, hasta que no lo tengamos afuera y podamos ver de qué se trata. Y obviamente todos los tumores van a tener un daño cerebral. Esta es una imagen de muchos años atrás de alguno de los códices de la ahora tan defendida conquista o resistencia, en donde vemos muy probablemente a un paciente operado, muy probablemente, y convulsionando con babas y dándole ahí algunos venenos. Entonces, pues no sé bien la interpretación de este códice, es el escudo de la Sociedad de Neurocirugía de México, pero fíjense desde cuántos tiempos atrás están hablando ya del daño cerebral. Y obviamente la principal característica del tumor cerebral no es la cefalea, no es la convulsión, es el daño cerebral. Entonces, dentro de los aspectos clínicos, pues tenemos un déficit neurológico progresivo, daño cerebral, debilidad, cefalea y convulsiones. Estas cuatro cosas son lo más común en cualquier tumor. Aunque, claro, también vamos a tener estas cosas, la presión intracraneal aumentada, déficit focales, cambios mentales, cambios endocrinos, trastornos visuales. Esto nos dará una orientación hacia algo supratentorial, mientras que lo infratentorial nos dará hidrocefalia, cerebelo, datos cerebelosos, vómitos o, como les he dicho, los nervios craneales afectados. ¿Cuál es el nervio craneal más frecuente en tener tumores? ¿El óptico? No. ¿El vestíbulo coclear? Exacto, exactamente. Ese, el 8 es el que más frecuentemente nos da problemas de tumores. Yo nunca he visto un tumor del facial, nunca he visto un tumor del trigémino. Sí he visto tumores del óptico y sí he visto muchos tumores del 8, vestíbulo coclear o auditivo.
Síntomas, pues ya decíamos, problemas de visión, problemas de audición, vértigos, movimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Signos, conciencia alterada, convulsiones, paresias, plejías y parálisis. Esto, por ejemplo, digamos que es como nos describiría un paciente que tiene un problema en el óptico precisamente y que así ve borroso en las esquinas, etcétera. Resulta ser que este paciente, falta la imagen. No. Esta es la forma en la que empiezan a ver los pacientes que tienen problemas alrededor del quiasma o del óptico. En este caso, es un paciente que está muy alto, que le crecieron mamas y que tiene esta imagen histopatológica. ¿Qué problema dirían ustedes que es? Un tumor en la hipófisis. Exactamente. Ese es un tumor de hipófisis que el estudio de este paciente pues es esto. Obviamente no es el paciente, estos son fotos sacadas para ejemplificar, pero un paciente que refiere que empieza a perder la visión lateral, que puede tener un crecimiento exagerado, es decir, hormona del crecimiento alterada, o hiperprolactinemia, y tiene esta imagen, es sin duda un prolactinoma. Este lado, el lado izquierdo para la pantalla, es el lado completa y absolutamente normal, y del otro lado vemos la proliferación en donde hay muchas células y hay mucho tumor. Esta fotografía sí me tocó a mí revisarla cuando hice el curso de patología, y de hecho mi maestro hasta lo publicó, dijo que nunca había visto un corte así tan claro entre lo sano y lo malo. Aquí tenemos entonces la imagen. ¿Esto será infratentorial o será supratentorial? Se supone que el tentorio está aquí. Nace abajo del tentorio, pero los datos son supratentoriales. Esto se los comento en una explicación o un intento de explicación de que es simplemente una división para orientarnos, pero no hay algo tajante en el cual, digamos, lo infratentorial me va a dar hidrocefalia y lo supratentorial me va a dar convulsiones. ¿De acuerdo? Esto también ya se los había comentado, un paciente que es malabarista y de repente está como si estuviera borracho, pero sin estar borracho, ¿qué sería? Con esta histopatología, pues un méduloblastoma, es decir, un tumor infratentorial porque está en el cerebelo. Y aquí lo tenemos. Hay un grupo de tumores que creo que no les dan plática de eso, pero es importante que lo conozcan, que se llaman facomatosis, el famoso hombre elefante. Estas manchas, alguna de sus compañeras alguna vez lo tenía, no me acuerdo en qué año. Y esta otra mancha, todas esas manchas, facoma significa mancha, un montón de pecas, podemos decir aquí. Cualquiera de estas manchas, cualquiera de estos problemas, nos refieren a, o nos hacen, nos obligan a revisar al paciente. Este niño solamente tiene la mancha, pero muy probablemente cuando tenga 17, 18 años va a tener un tumor cerebral o un tumor en las vías nerviosas, puede ser un tumor del acústico también, porque se dice que el cerebro y la piel vienen de la misma capa, allá embriológicamente vienen de la misma capa, entonces cuando hay una alteración en la piel,
es decir, una facoma, puede haber una facomatosis. Insisto, son tumores propios de la piel, digámoslo así. Esto, estamos enseñando las flechitas, es un neurofibroma, que tal vez sea el más común, la neurofibromatosis. Esto es una neurofibromatosis. Pero está el Stuger-Weber, el von Recklinghausen, el Osler no sé qué rayos. Es un capítulo interesante de facomatosis. Y esto pues es una imagen muy, muy característica de un tumor que refuerza tremendamente. Esto, para que no se confundan, es una resonancia. Ya no sé si supieron o no supieron que es una tomografía y que es una resonancia, pero bueno, esto es una resonancia. Y vean ustedes estas colitas que se ven aquí así. Estas colas que vemos hacia la meninge, pues nos hace pensar que esto es un meningioma. Esa imagen es clarísima, esa imagen es absolutamente inolvidable, pero insisto, no podemos decirle al paciente que es un tumor benigno, meningioma, hasta no tenerlo afuera, porque dentro de los meningiomas hay tumores malignos. Hay dos clasificaciones de meningiomas malignos. Entonces, aunque sea una imagen muy característica, el diagnóstico histopatológico es lo que nos dice qué tipo de tumor es. Y esta es la previa a la que les estaba diciendo. Un paciente que ve así, borroso, completamente perdida la visión de un solo lado, muy probablemente tiene un glioma del óptico. Aquí vemos el óptico más o menos normal, pero aquí lo vemos bastante grande. Obviamente esta es una imagen de resonancia y aquí vemos la capa del nervio y la proliferación de células en el tumor del óptico. Este es un glioma del óptico. Y esto, el otro nervio, espero que ya lo hayan localizado. Y estas son unas empalizadas de Anthony A, Anthony B, muy interesantes también. Y es otra de las imágenes clásicas de un schwannoma. Esto es un schwannoma del acústico. Vean cómo está totalmente abajo de todo, o sea, un infratentorial. Como mnemotecnia importante, los supratentoriales son del adulto y los infratentoriales son del niño. La mayoría de los infra son de niño, la mayoría de los supra son de adulto. Y entonces, en los niños, ¿cuál sería el diagnóstico que podemos encontrar? Pues generalmente meduloblastomas, ependimomas o astrocitomas de bajo grado, el pilocítico, el cerebeloso. Los astrocitomas de bajo grado, digamos que es de grado 1, grado 2, y los de alto grado es grado 3 y grado 4. Hay autores que dicen que el grado 4 es el glioblastoma. Habemos otros que pensamos que el grado 4 es 4 y el glioblastoma es glioblastoma. Y metástasis y gliomas malignos en niños, como decía mi maestro, debe haber, pero es como una gallina con dientes. Nunca he visto, pero debe haber. Y adultos, gliales, meningiomas, metástasis, schwannomas, linfomas, germinales. Lo que pasa con los germinales es que muchas veces los síntomas o los datos aparecen en edad adulta. Por ejemplo, un craneofaringioma. El craneofaringioma es un tumor de muy lento crecimiento que prácticamente es de hueso y que da síntomas ya en edad adulta, pero es un tumor que viene desde niño. Si le hubieran hecho una tomografía o una resonancia a ese niño, lo hubiéramos encontrado. Pero generalmente no se hacen estudios para ver si encontramos tumores o a ver qué hacemos, ¿no? Los hacemos cuando empieza la sintomatología.
El tratamiento, pues obviamente en algunos casos hay que operar antes y colocar una válvula, es decir, una derivación ventrículo-peritoneal. Entramos, liberamos el líquido, ¿se acuerdan de la fórmula esa de el volumen de líquido cefalorraquídeo con volumen de sangre y volumen de no sé qué? Bueno, pues tenemos que hacer una derivación de líquido cefalorraquídeo para que ese tumor no esté comprimiendo de más al cerebro, o más bien el cerebro no sufra de más por el agua y por el tumor. En algunos casos se pone una válvula. Tenemos también que usar esteroides. Es muy, muy, muy importante usar el esteroide en estos casos y a altas dosis. Anticomiciales, es decir, evitar crisis convulsivas. Muchas veces cuando un paciente tiene un tumor cerebral y convulsiona, se clava, se enclava o se muere. Es decir, el tallo cerebral se sale el cerebelo, el cerebro, todo se sale hacia el agujero magno. Eso es un enclavamiento y la persona fallece. Entonces hay que evitar las crisis convulsivas. Obviamente analgésicos y lo propio de la enfermedad o lo propio del tumor que sea. Por ejemplo, los tumores endocrinos, pues hay que tratarlo, quitar la leche, en fin. Y el diagnóstico diferencial de todo tumor son los aneurismas. Los aneurismas nos pueden dar sintomatología 100% igual a un tumor, nos pueden mimetizar un tumor y pues obviamente no es un tumor, es una dilatación de la vena que se llama aneurisma. ¿Ok? ¿Dudas? Creo que no. Bueno, ¿ya ven esta nueva? Sí, doctor. Sí. Pero está como muy amplificada. A ver, Solo vamos vemos la mitad. a ver qué hacemos. Esta ya se acabó y esta. mm, Si hay alguna duda, me avisan. Sí, doctor. ¿Ya se está viendo? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Ok, bueno, espero que se vea bien. La siguiente clase que teníamos es cefaleas con exploración de fondo de ojo, etcétera. Yo no sé cómo podemos hacer una plática de exploración de fondo de ojo, o más bien una práctica de fondo de ojo por esta vía, pero bueno. La definición de cefalea, hay muchísimas, incluso también hay muchísimas clasificaciones. Hay muchas tablas, por ejemplo, esta en la que nos dice que una jaqueca clásica es de este tipo, la típica es asá, la de Horton es así, la del dolor de cabeza es asá. Aquí tenemos otras clasificaciones. Esta clasificación es la de Wolf o la de Ollensen. No sé cuál de las dos sea, pero son los dos que han clasificado más o que hicieron una gran clasificación. Por ejemplo, migraña con aura, migraña sin aura, migraña con aura típica, ¿sí? Hematoma intracraneal, hematoma intracerebral, hematoma subdural, hematoma epidural,
Obviamente esta clasificación se va a traumatismo craneoencefálico. Esta se va a cefalea vascular. Entonces, estas clasificaciones prácticamente ya no existen, aunque hay mucha gente que lo sigue usando y desgraciadamente o afortunadamente esto nos sirve como una simple orientación. Esta diapositiva, por ejemplo, esta foto, viene en la propaganda de un analgésico, creo que es Naxeno, no sé. Entonces, mientras los farmacéuticos sigan usando este tipo de cosas para decirle al médico que sus productos son buenos en este o en aquel caso, va a ser difícil quitar este tipo de clasificaciones. Aquí la recomendación es que no vean enfermedades, vean pacientes. ¿Sí? Y la cefalea, como decía el maestro Velasco Suárez, fundador del instituto, gobernador de Chiapas, etcétera, etcétera, como decía él, la cefalea es un síntoma, nunca una enfermedad, pero no podemos despreciarlo. ¿Sí? Insisto, los ejemplitos estos de todos los que tratan de, pues de separar, por ejemplo, clasificación según la Internacional de las Cefaleas. Número de crisis, 15 al mes, más de 15, más de 3 meses, menos de 15, menos de 16 o menos de 30. Si ustedes le preguntan a una persona cuántas veces le ha dolido la cabeza, la respuesta más frecuente y casi siempre es diario, doctor, diario me duele. Y si haces una evaluación más fuerte o incluso vives con ella, te darás cuenta que le duele cada 2, 3 días o cada 5 días, en fin, y eso no cambia la clasificación o no cambia el tratamiento. Entonces, toda esta palabrería es para decirles que las clasificaciones ya son obsoletas. Solamente hay una clasificación que vamos a ver más adelante que es más útil y mejor. Y esta se las dejo todavía porque hay una clasificación de cefalea por abuso de analgésicos, específicamente los ergotamínicos. La ergotamina es muy usada, era muy usada por los médicos como primer medicamento antimigraña, el famosísimo Sidolil o el Cafergot o Trinergot o Parcel o Tonopan, todos esos tienen ergotamina y hacen un rebote muy fuerte. Generalmente cuando una persona tiene muchos crisis de dolor, de migraña y muchos años, ya ha tomado o ya es adicta a la ergotamina. Yo les pediría que en las personas jóvenes no la usen. Afortunadamente ya está controlada, necesitan receta. Y pues lo menos que puedan usar la ergotamina es mejor. Realmente hace unos efectos muy gachos secundariamente. Seguimos con algoritmos y clasificaciones. Y bueno, en conclusión, la cefalea tiene muchísimas cosas de estudio, de división, de entendimiento, de datos, de orígenes, de tratamientos. La cefalea es algo que todos los médicos deberíamos de conocer, tanto como la hipertensión, tanto como la diabetes. Son enfermedades o son datos de todos los pacientes. Todos los médicos deberíamos de manejar bien la cefalea y por lo menos otras 10 cosas. Aquí tenemos cefalea vascular, cefalea orgánica y el estrés o cefaleas de origen muscular. Esas 3 clasificaciones son las que deberían de existir en estos momentos y no ninguna otra. Vascular, orgánica y muscular. ¿De acuerdo? Creo que la que nos toca es la orgánica. Entonces, pues, ¿qué es un dolor de cabeza orgánico? Si se sube el azúcar, ¿nos va a doler la cabeza?
Habrá gente que diga que sí, habrá gente que diga que no. Pero eso sería un ejemplo orgánico. ¿Un tumor cerebral es orgánico? Sí. ¿Una fractura es orgánica? Sí. Espero que entiendan la diferencia entre orgánico y no orgánico. Y entonces, ¿cuáles son los orígenes del sistema de la cefalea? Todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso central. Ya sabemos que el cerebro no duele, pero los vasos sanguíneos, las meninges, esas sí duelen. Y entonces un tumor cerebral nos va a producir dolor de cabeza por compresión a esas estructuras. Los músculos, desde luego, que nos duelen. De hecho, por ejemplo, pudiéramos decir que la neuralgia del trigémino, lo que duele más son los nervios, aunque, digo, los músculos, aunque el dolor empieza en el nervio y el nervio transmite el latigazo, pues lo que nos queda doliendo o lo que queda más mal, pues es el músculo. Las arterias, ya decíamos, duelen, los nervios craneales. ¿Duelen los nervios o producen dolor? ¿Producen dolor? Producen dolor. Buena pregunta. Pueden producir dolor. Por ejemplo, un tumor del octavo, o un tumor de esto, imagínense que este mecate se aumenta, engrosa, va a apretar lo que está a un lado y este engrosamiento va a producir el dolor de lo que está ahí, generalmente las venas. Pero bueno, entonces, estos son los grandes grupos de la cefalea. Esta debería de ser la clasificación válida. Orgánico, tensional o vascular. Lo orgánico, a fuerza tenemos que tener una imagen. ¿Sí? A fuerza. Yo no puedo decir, es que usted tiene un tumor cerebral porque convulsiona y está medio loco. Tengo que verlo. ¿Sí? Lo emocional generalmente son complicaciones y lo vascular o las migrañas generalmente es el multitratamiento y herencia, etc. Esta es una radiografía que me tocó ver en la residencia. De hecho, era una paciente que habían visto ya muchos pacientes, muchos doctores, muchos, por dolor de cabeza crónico. Y uno de ellos, todavía no existía el doctor Simi, pero yo supongo que haya sido algo similar al doctor Simi, le pidió una radiografía para ver qué era lo que tenía. O sea, este señor ni siquiera sabía que existían las tomografías ya, pero afortunadamente él tuvo la decencia de pedirle una radiografía. La señora llegó a radiografía y el radiólogo nos mandó llamar y nos dijo, oigan, ¿esto qué es? Pues eso también, sin ninguna duda, al verla, porque obviamente esta paciente se operó y se mejoró mucho su cefalea, al verla nos dice que es un meningioma, es una calcificación muy grande, redondita, frontal. Entonces, con una radiografía podemos incluso ver el origen orgánico de la cefalea y en este caso, pues fue un meningioma. Es decir, una persona que tiene dolor de cabeza, tenemos que estudiarla, no podemos menospreciarla, como decía Velasco Suárez. En alguna ocasión, ustedes conocen a mi hija Eugenia, íbamos en el coche, me habló una paciente, contestó el manos libres y la señora me decía que tenía un gran dolor de cabeza, que qué hacía. Y Eugenia ya a sus 5 o 6 años de edad, ya pintaba para doctora y dijo, pues tómese una aspirina. Entonces, espero que eso ya se le haya quitado a mi hijita. Tómese una aspirina, no, tómese una tomografía y la revisamos. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Esto generalmente el diagnóstico son muy pocos los orgánicos, un poco más las vasculares
y mucho los tensionales. La ley de Monroe-Kelly tan mencionada. Y esto es muy importante, lo de la complianza. No sé si ya se lo hayan dicho o no, pero complianza es una palabra españolizada porque la verdad es compliance. Es una palabra gringa que significa el aguante que tiene el cerebro, ¿sí? Es decir, lo presionamos, lo presionamos, lo presionamos, lo presionamos, lo presionamos, pero cuando ya empieza a perder la complianza, el cerebro se destapa y se va los síntomas. Esto yo lo explico más o menos como confianza. La confianza la puedes ir perdiendo poco a poco, pero una vez que la pierdes, ya la perdiste, ya no hay manera de recuperarla, ya no hay manera de nada. Si yo invito a alguno de ustedes a comer, pues lo primero que dicen es que trae este menso, ¿no? ¿Por qué me invita a mí? Si les digo, no, vente a mi cuarto, pues lo segundo es, oye, pues ¿qué le pasa? Ya se está pasando. Y si le digo, oye, acuéstate, seguramente dirán, oye, hasta aquí llegué, salgo corriendo y ahí te ves, ¿no? Pues más o menos así es esto de la complianza en el cerebro. Cuando se pierde, se perdió y adiós. ¿Qué es lo que intento decirles en este caso? Que el cerebro puede aguantar mucho, pero cuando ya no aguanta, ya no hay para atrás. ¿Sí? Entonces, muchas veces aguantamos a un dolor de cabeza porque decimos es que está estresado, es que está muy complicada su vida, es que tiene una vieja muy latosa o un hombre muy latoso y no hacemos la adecuada semiología y ni siquiera pedimos una imagen, como en el caso pasado una radiografía, aunque sea. Un recordatorio sobre la triada de Cushing es hipertensión arterial, bradicardia y trastornos respiratorios. Esto ya es un daño en el cerebro, ya la presión intracraneal está muy alterada y nos da la triada de Cushing, hipertensión arterial, bradicardia y trastornos respiratorios. Y hay otra triada en cuanto a la cefalea, que es la triada de presión arterial aumentada, que es cefalea, vómito y edema de papila. A los pediatras les gusta mucho decir vómito en proyectil. Eso de vómito en proyectil es que de repente abren la boca y pácatelas como si fuera exorcista o como si fuera exorcismo, pero realmente no importa, el vómito es vómito. No importa si es como riflazo en proyectil o es en arcadas o como sea. Cefalea, vómito y edema papilar. El edema papilar tenemos que verlo, no va a haber un paciente que llegue y nos diga, es que tengo edema papilar. ¿Sí? En los niños, pues cualquier tipo, cualquier alteración, cualquier cosa que les sugiera que pueda tener dolor de cabeza es motivo al doble de revisar, porque estrictamente hablando a los niños no les duele la cabeza, pero si ustedes detectan que a un niño sí le duele la cabeza, hay que investigarlo muy, 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 muy a fondo. Esto es papiledema o necesitamos un trique de estos para ver el fondo de ojo, se llama un oftalmoscopio. Esa es la posición más o menos correcta para explorar a un paciente. El ojo del mismo lado de la mano y del mismo lado del aparato y revisamos el mismo ojo que tenemos. Vamos a suponer que este es el lado izquierdo, en la mano izquierda, y voy a revisar el ojo izquierdo del paciente. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Mi lado izquierdo va a ser que revise el lado izquierdo del paciente. Y mi lado derecho va a ser que revise el lado derecho del paciente.
¿Y qué es lo que vamos a ver ahí adentro? Pues esto. Y la imagen que debemos de encontrar es esta. Esto es lo normal. Normalmente, generalmente, cuando empezamos a ver el fondo de ojo, lo que vemos son estas rayas. Hay que seguirlas hacia el centro de la cara, es decir, hacia la nariz. ¿Sí? Este paciente me está enseñando su fondo de ojo, yo caigo y veo esto, tengo que seguir esta vía hasta que encuentre esta cosa que se llama como papila. ¿Ok? Este chipote. Esto es lo que estoy buscando. Y si encuentro algo así, ya me hace pensar que hay un problema. Y si la persona tiene dolor de cabeza, pues definitivamente tiene algo adentro y urge hacer el estudio. De preferencia, tomografía, porque la hay en todos lados. Si se puede, resonancia, pero de preferencia tomografía, y aquí sí se justifica el contraste, una tomografía contrastada. ¿Sí? Estos son los tres tipos o tres previos de papiledema. Un papiledema precoz, un agudo, un crónico y el atrófico. El atrófico es más bien como esto. Esta es una papila atrófica totalmente, decían mis maestros, una aspirina en el ojo. Seguimos con los remedios. Y generalmente cuando hay esto, hay una hay una ceguera. Generalmente cuando vemos así un fondo de ojo, el paciente está ciego, ya no ve. Algunas son reversibles, pero en este grado ya no es reversible. Tal vez esto se pueda revertir, pero esto definitivamente no. Esto es una imagen completa y absolutamente normal. El tratamiento de las cefaleas, yo siempre digo que es preventivo, abortivo y general. Si la persona es muy nerviosa, pues hay que darle algo para que se tranquilice. Si la persona es migrañosa, pues hay que evitar las cosas que sabemos que causan migraña, que ya seguramente les dieron ese tema. Y, por ejemplo, las comidas, como el vino tinto, el café, perdón, el chocolate, las nueces, etcétera, cerveza incluso. ¿Sí? Esos son medidas generales. El abortivo, a manera de abortar una cefalea, los mejores medicamentos son los triptanos, el sumatriptán, el no sé qué triptán, el no sé qué triptán, los triptanos. Ahora el más comercial de todos es el Somig o Carimpa. Son los dos que había. Antes estaba el Imigram, el Imitrex, etcétera. Esos son medicamentos, insisto, los triptanos son los mejores abortivos. La ergotamina es un abortivo también, aunque, como les dije al principio, hay que medir su uso. Y el mejor tratamiento para la cefalea, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, desde mi práctica, es el preventivo. Y siempre le digo a los pacientes, tienes que saber qué es lo que te causa el dolor. Si tú detectas que te duele la cabeza porque ves a tu suegra, pues el mejor tratamiento es no verla. Y ya, eso es preventivo. Pero que la suegra es muy metiche y ya llegó, pues entonces córrela y eso es abortivo. ¿Sí? Generalmente dentro de lo preventivo usamos vitaminas o algunos placebos algunas veces, y dentro de lo abortivo, pues los AINES o como les decía, los triptanos. ¿Sí? Y pues
con esto terminamos. Los casos clínicos se los debo. Realmente un caso clínico por televisión no me interesa. Y pues espero, si no hay dudas de ninguna de las dos, espero que les vaya muy bien. Y los que no, pues ahí los veré el año que entra. Gracias. Muchas gracias, doctor. ¿No hay dudas? Yo tengo una duda, doctor. Sí. En el meningioma nos dijo que se veían unas colitas en la imagen. ¿Tienen un nombre específico? O... No como nombre específico, pero es una... no es nombre específico, pero es así como... Déjame buscarlo y te digo, ¿eres Giselle, va? Sí, doctor. No es un nombre específico, pero... platicamos de esto. Creo que es ala meningia. Esa imagen se llama radiológicamente como ala meningia. Ok, ¿algo más? Yo tengo una duda. Sí. ¿Qué vitaminas se pueden dar para el tratamiento preventivo? Generalmente la que se usa es la vitamina B, pero sabemos perfectamente que todas las vitaminas se almacenan y se tiran, excepto una, la vitamina A no se tira. Si tú exageras con la vitamina A, te vas a poner naranja o amarillo, la piel se va a llenar de esa vitamina y te vas a poner naranja o amarillo, dependiendo obviamente del color de tu piel. Todas las demás vitaminas, en cuanto llegan a un límite necesario, se tira. Pero generalmente la que se usa es la vitamina B y hay complejos, hay 12 vitaminas B. Está el complejo B o el trinergot, por ejemplo, es vitamina B con ergotamina. El cafergot es ergotamina con cafeína. Entonces, generalmente lo que se usa y es muy, muy, muy común es el dolo-neurobión o el dolo-pangavit o el dolo-tiaminal, que el dolo tiene diclofenaco o algún otro analgésico, y los que no tienen esa palabrita de dolo se refieren solamente a la vitamina. Hay medicinas que son las 12 vitaminas B, hay medicinas, o sea, me refiero en el área comercial, hay vitaminas que tienen 3 vitaminas nada más, la famosísima tiamina, niacina y la cobalamina, no sé qué rayos, que son los 3, es decir, el complejo de 12, el complejo de 3 o el complejo de 1, que es la tiaminal principalmente, pero es el complejo B. Gracias. Y de nada, ¿algo más? Bueno, si no hay nada, pues ahí nos vemos. Que les vaya muy bien. Adiós. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.